tengo todo. Mételos ahí si quieres y los... Bueno, pues ahora Pues muchísimas gracias, Elidio, y a la Asociación de Romeros del Embalse de Bárcena. Yo la verdad es que no tengo algo tan elaborado como Elidio, me ha sorprendido. No pensaba que lo iba a pensar, escribir en el ordenador, sin una falta de ortografía, perfecto. Yo estuve el jueves, viendo a Maná en Madrid, me alojé en un hotel y en las propias papelitos que da el hotel, como me deja ahí un bolígrafo de regalo, pues aproveché para escribir algunas reflexiones que voy a desarrollar hoy brevemente, tampoco quiero extenderme demasiado. Yo creo que no me puedo quedar tampoco a la comida, desgraciadamente, y tal, porque tengo que marchar para Madrid a las 5, pero prometo que el año que viene voy a venir y voy a estar a participar como hoy en toda la romería, en toda la procesión, desde el pueblo de Bárcena de la Ría hasta aquí. Agradecerle a Lidia, que me ha nombrado Romero Mayor, que yo, como dije hace un poquitín, no sabía ni que se instauraba esa figura en esta romería, ¿no? Y es la primera vez que tengo un cargo honorífico de este tipo. Yo he escrito libros, soy una persona muy humilde, lucho mucho por el Bierzo, sí, tengo mucho, ya desde muy joven, desde que tenía pues 13 o 14 años, tenía un plano del Instituto de Estudios Bercianos de la comarca del Bierzo y sus casi 3.000, 4.000 kilómetros cuadrados, y me dio por contar, me dio por recorrer todos los pueblos del Bierzo. Tiene aproximadamente unos 500, entre desaparecidos, o sea, entre despoblados y ocupados, ¿no? Y con un rotulador amarillo iba marcando pues todos los pueblos que iba visitando. No tenía transporte en aquella época, o iba en bicicleta, o iba en autobús hasta cerca del pueblo y después iba andando, o ya cuando compré una Vespa, ya teniendo cierta edad, pues ya en la Vespa me recorrí prácticamente todos los pueblos del Bierzo, los conozco todos. Siempre me produjo un halo de tristeza enorme cuando veía pueblos abandonados. Ahora hay más pueblos abandonados que cuando yo empecé con 14 o 15 años. Recuerdo Santa Lucía de Valdueza, que iba con mi padre de caza, porque yo viví en Rimor hasta los 4 años, aunque nací en Toreno del Sil, en la cola del embalse, y siempre me produjo un halo enorme de tristeza ver aquel patrimonio perdido, casas destruidas o medio destruidas. A veces en las casas yo entraba y veía las cartas de sus antepasados que dejaban allí el recuerdo, o incluso en sedes las camas incluso habían quedado allí, las fincas todas crecidas, las zarzas ocupaban todas las casas. Cuánto trabajó la gente en esos pueblos para construir esas casas, para laborar el campo, que es durísimo, un trabajo durísimo de todo el día, y ahora que los pueblos quedan abandonados. Y bueno, yo he seguido visitando esos pueblos para hacer estas rutas. Se han acrecentado todavía los pueblos abandonados, pero los pueblos todavía los puedes ver, y los paisajes. Si una persona que nació allí, por ejemplo, hace poco estuve en Santibáñez de Montes, es un pueblo que quedó fagocitado por la explotación minera, una explotación minera de Manuel Amelas o del grupo Vitorino. Se compró el pueblo, se fue fagocitando y solo se conservó un poco de la iglesia y el cementerio. Hace poco leí que un ciudadano de Bilbao había nacido en Santibáñez de Montes y quería que lo enterraran en su pueblo. Y los hijos pues limpiaron un poco el cementerio, que era impracticable poder entrar, y allí está la tumba todavía de él, con un epitafio, pero recordándose de su pueblo en el que nació. Y entonces, pero tanto los hijos como él pueden ver el pueblo y los paisajes, aunque esté destruido, pero es que aquí en Bárcena los pueblos no están al aire, están sumergidas debajo del embalse, y la sensación de tristeza todavía es mayor, puede ser mayor, lo es. Yo creo que solamente nosotros no somos capaces, yo no soy capaz, tengo que ponerme en el lugar de Lidio o de Gerardo o de cualquiera que haya nacido por aquí en estos pueblos inundados por el embalse, para poder tener esa sensación de tristeza, de no poder ver las tumbas de tus antepasados, de no poder ver los paisajes en los cuales fuiste feliz en tu infancia, que quede todo bajo las hojas, tener que ensoñarlo, a veces incluso con el tiempo se te olvida esos paisajes. Y eso es una tristeza que solo la pueden generar los que lo han vivido en primera persona. Seguramente los hijos de Lidio, los hijos de otros antepasados que hayan nacido en el pueblo, pues esa sensación de tristeza no la van a tener tan arraigada como ellos porque nacieron allí, ¿no? No obstante, para preparar un poquitín esto, he visto en internet que hay casi 500 pueblos en España bajo las aguas de embalses, y aquí tenemos muy cerca, por ejemplo, el embalse de Villameca, que inundó el pueblo de los Riegos de la Cepeda, y el pueblo que sustituyó
a Olivos de la Cepeda, lo llevaron a Foncastín. Si vais a Madrid, de camino, muy cerca de, a medio camino, entre Madrid y Ponferrada, está Foncastín. Yo lo he visitado por curiosidad, para ver cómo está el pueblo. Y he hablado con los vecinos, ¿eh? Los vecinos, los antiguos vecinos ya fallecieron casi todos, porque creo que el embalse se inundó, si este fue en el 59, el otro se inundó creo que unos 10 años antes. Y había una política por parte del gobierno de llevar a los vecinos de esos pueblos ocupados por el embalse lejos de su territorio, lejos de su emplazamiento, que yo creo que era un error, un poco con la idea de que se olvidaran, ¿no?, del pueblo. Entonces había los terrenos, Foncastín, había una fuente allí, un castillico, Foncastín, se lo vendió, creo que se lo vendió un marqués al gobierno de España, y allí montaron el pueblo de Foncastín, aprovechando la extensión de una fuente. He hablado con los vecinos, y los hijos están contentos de estar ahí, porque dicen, aquí tenemos tierras de cultivo, tenemos viñas, viven de los viñedos, es un pueblo que es rico hoy por hoy. Seguramente los antepasados no piensen igual. Hicieron un monumento allí, al pueblo de Olivos de la Cepeda, fue el único pueblo que quedó inundado. Eso es una anécdota, ¿no?, que los hijos de los descendientes se van olvidando ya, se va olvidando. El pueblo de Olivos, yo solamente puedo recuperar fotos si vais un día al embalse, en el pueblo de Yamica, y un barín que se llama el Bar Matías, ahí aparecen fotos del Olivos de la Cepeda de cómo era el pueblo primitivamente, ¿eh? Esa curiosidad la tuve, porque este embalse perteneció hasta hace poco, ¿no? Pero también pasa lo mismo con el embalse de Barrio de Luna, que inundó 12 pueblos, el embalse de Riaño, que inundó 9 pueblos también, y esa memoria viva todavía queda aquí en los vecinos y no se olvidan esos pueblos. Y después también el embalse de Prada, aquí en la frontera con Galicia, también inundó un pueblo que se llama, no recuerdo ahora el nombre. La cuestión es que ese sentimiento de soledad lo entiendo perfectamente, porque a mí me pasaría exactamente lo mismo si estuviera en el lugar del niño. Después, otra reflexión más, es ¿qué conozco yo del embalse de Bárcena? He descrito un poco el motor emocional que lleva a Alicio y a todos los vecinos que quedaron inundados en estos pueblos. Además, el de Alicio igual es una primicia para ustedes también. El embalse igual hubiera inundado otro pueblo más. En la cola del embalse de Bárcena, a medio camino, entre Santa Marina y La Presa, hay un pueblo que se llama Pradilla, que queda en la margen derecha del embalse. Es un pueblo que está a 200 metros por encima del embalse y está en una zona acuencada, tiene una forma así plana, o sea, una forma redondeada, y está en el fondo como una de la cuenca natural. Entonces a Lini se le ocurrió en el año 67 hacer una presa, aprovechando la forma acuencada del embalse, que daba una presa de 1 o 2 hectómetros de capacidad frente a los 340 que tiene Bárcena, y hacían un dique de tierra y hacían un vaso superior, y el pueblo hubiera desaparecido. Era una central de bombeo, querían bombear agua entre el embalse de Bárcena y ese vaso superior, con la idea de producir energía eléctrica durante el día y bombear durante la noche, que los precios son más baratos. De esa manera, el embalse de Bárcena, o la existencia del embalse de Bárcena, hubiera propiciado que hubieran quedado 3 pueblos inundados. Con el agua de Bárcena hubieran inundado los 3 pueblos, Pradilla, Bárcena y Posada. Afortunadamente no se llevó a cabo esa... Hay otros proyectos de hacer bombeos, pero ya no ocupando pueblos, ¿eh? Pero yo creo que fue un acierto que, si a la gente de Olivos de la Cepeda los desplazaron 200 y pico kilómetros para que se del pueblo, yo creo que el Estado reconoció que eso era un error, porque a veces se aprende, el Estado también se equivoca, aprende de los errores, y dice hay que desplazar a la gente cerca de esos pueblos de origen. Por eso ahí nació Bárcena del Bierzo, que es el pueblo que está más cerca del embalse, Posada del Bierzo, o dos Fuentes Nuevas. Pero bueno, ahí estáis. Y después, ¿por qué conozco yo el embalse? El embalse quizás lo conozca más que la media de la gente, porque yo durante 30 años participé en la explotación del embalse de Bárcena. Como ingeniero de Endesa, pues era el responsable del centro de control, de la explotación hidráulica, de todas las centrales que tenía Endesa en el noroeste, que incluía por todas las centrales del SIL, desde la presa de Zaragoza hasta la presa de Peñarrubia, y conozco muy bien todas las efemérides del embalse. El embalse de Bárcena ha dado una enorme riqueza a la comarca de Bierzo. Podéis sentiros tristes porque habéis perdido vuestros pueblos, pero el Bierzo debe estar agradecido a vosotros porque han hipotecado estos pueblos, han desaparecido. Los pueblos existirían,
si no estuviera el embalse, los pueblos no se hubieran despoblado, porque están muy cerca de Ponferrada, con buenas comunicaciones y tal. No es lo mismo que Santa Lucía, que Fonfría, Matamonero, que se perdieron por falta de comunicaciones. No llegó ni la luz eléctrica nunca, ni el agua. Estos pueblos existirían y se hubieran potenciado, probablemente. Pero bueno, ha habido que hipotecar algo para beneficio de toda la ciudadanía. Y el Bierzo, el embalse de Bárcena nos da agua para beber, lamina las avenidas del río, de toda Ponferrada, de toda la comarca del Bierzo. Es el embalse, el segundo embalse más importante de la provincia de León, después del embalse no más importante, para mí es más importante que otros muchos, como el embalse de Barrios de Luna o el embalse de Porma, porque es un embalse no solo por mayor volumen, sino por el significado que tiene para la comarca, ¿no? El beneficio que ocasiona. Y de alguna manera lamina todas esas avenidas del río. En el año 59 recuerdo una avenida, yo no la recuerdo porque yo nací en el 59, pero tengo fotografías del río Sil en el barco de Valdeorras, en Puente Domingo Flórez, incluso aquí de Ponferrada, ocupando todas las huertas del Sacramento. Igual pasaban pues 1.200 metros cúbicos por segundo. Eso no ha vuelto a producirse más, desde que se inundó el embalse, y casi se inunda la central. En aquel año 59 hubo una avenida extraordinaria, la presa ya estaba construida, pero no tenía insuficiente capacidad de aliviado. Se vio que llegó una avenida de 800 metros cúbicos más o menos, y que casi se inunda la central de Bárcena. Tengo el relatorio yo de servicio de la central, donde el jefe de servicio puso sacos de arena para que no entrara agua en la central. Estuvo a punto de inundarse la central. Y la capacidad de aliviado estaba abierta a tope. Entonces los ingenieros se plantearon volver a aumentar la capacidad de aliviado de la presa de Bárcena. Y se hizo un desagüe nuevo, si os fijáis, está el desagüe de medio fondo que ya estaba construido, y dos desagües de superficie, solo había uno, se construyó otro, uno entra por debajo del otro en forma de sifón. Ese se construyó a mayores, gracias a esa avenida del 59 que enseñó que el río Sil era un gran río y que no se comportaba como un río normal. El río Sil, en el embalse de Bárcena, recoge del orden de 1.000 hectómetros al año. 1.000 hectómetros. El embalse de Bárcena solo tiene 340 hectómetros. O sea que el agua que llega del río Sil a Bárcena es capaz de llenar el embalse 3 veces al año, para que hagáis una idea. Un estudio que hizo el INI también decía que una partícula de agua en el embalse de Bárcena tardaba 80 días en desalojarse. O sea, llega y se desaloja. Es un embalse que prácticamente funciona como un río. No está ahí años y años una partícula de agua. Tarda en 80 días se desaloja. Es un río muy vivo, casi es un embalse que funciona como un río. No solo nos da de beber, lamina las avenidas, produce energía eléctrica y da una riqueza a la comarca del Bierzo que hoy sería... Yo a veces, lo digo a la gente, le digo, si planteáramos ahora retirar el embalse de Bárcena, que se están retirando algunos embalses pequeños que no tienen uso, la Confederación está propiciando de quitar embalses que no tienen un uso significativo, más que embalses pequeños apures, presas pequeñas que están fuera de servicio, ¿no? Y además sin funcionalidad alguna. Pero el embalse de Bárcena, si lo planteáramos quitar, yo creo que el 99,9% de la población lo querría tener, porque da una gran riqueza a la comarca de Bierzo. Esas miles de hectáreas que riegan los canales alto y bajo del Bierzo. El Bierzo no sería lo que es sin el embalse de Bárcena. Ya os lo digo yo. Yo cuando el embalse de Bárcena está en el centro de gravedad de la comarca del Bierzo. Cuando diseño alguna ruta, yo utilizo mucho el Google Earth. Y lo que hago es entrar desde el aire y localizo primero el embalse de Bárcena. El embalse es lo primero que se ve de esa genia. Y una vez tengo localizada Bárcena, ya tengo localizada la comarca y me voy orientando donde están todos los pueblos y me voy moviendo por ahí. Entonces Bárcena es un embalse súper importante. Ha hipotecado estos pueblos, no cabe duda, no cabe duda, pero ha dado una enorme riqueza a la comarca del Bierzo, y el Bierzo, el embalse de Bárcena es un hito de la comarca del Bierzo, como puede ser la cumbre de la Guiana, las peñas de Ferradillo, la peña del Seo o los Ancares. Es fundamental para todos. No podíamos prescindir de esta presa, a pesar del daño que puede haber causado la pérdida de los pueblos. No sé qué más comentaros.